Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Parte 2. Las delicias de observar la providencia divina. Una gran parte del placer y del deleite de la vida cristiana se compone de las observaciones de la providencia. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que tienen en ellas deleite. Libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 2. Es decir, el estudio de la providencia es tan dulce y agradable que invita y atrae al alma a escudriñarla y profundizar en ella. Cuán placentero es para un alma bien dispuesta a contemplar y observar. Observar la dulce armonía y consentimiento de los atributos divinos en los resultados de la providencia. A veces pueden parecer discordar y chocar, alejarse unos de otros y obrar en direcciones contrarias. Pero solo lo parecen, pues al final del asunto siempre se encuentran y se abrazan mutuamente. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 10. Esto se dice con referencia inmediata a aquella señalada providencia de la liberación de Israel del cautiverio babilónico y los dulces efectos de ello. La verdad y la justicia de Dios en las promesas, por así decirlo, besaron y abrazaron la misericordia y la paz contenidas en su cumplimiento, después de haber parecido estar por 70 años a gran distancia una de la otra. Porque es una alusión a aquella demostración usual de gozo y alegría que dos amigos entrañables suelen darse y recibir tras una larga ausencia y separación. Basta que se encuentren para que sonrían, se abracen y se besen. Así es aquí. La palabra hebrea puede traducirse «se encontraron con nosotros». Y eso también es cierto, pues cada vez que estas benditas promesas y cumplimientos se encuentran y se besan, también son alegremente abrazadas y besadas por las almas creyentes. No cabe duda de que este pasaje de la Escritura tiene además una referencia indirecta al Mesías y a nuestra redención por él. En Cristo es donde estos atributos divinos, que antes parecían chocar y contradecirse en lo tocante a nuestra salvación, hallan un dulce acuerdo y cumplimiento. La verdad y la justicia se encuentran en él con la misericordia y la paz en una armoniosa concordia. Cuán hermosa visión es esta y cuán agradable de contemplar. Oh, si tan solo permaneciésemos en nuestra torre de vigilancia para tomar debidas observaciones de la providencia, cuán raras perspectivas tendríamos. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Lutero lo entiende como referido a la palabra de Dios, como diciendo: «Me situaré en la palabra y observaré allí cómo Dios realiza todas las cosas y las lleva a cabo, y cómo sus obras son el cumplimiento de su palabra». Otros, como Calvino, lo entienden de los pensamientos retirados y meditaciones de un hombre, en las cuales observa cuidadosamente qué propósitos y designios tiene Dios sobre el mundo en general o sobre él en particular, y cómo la verdad y la justicia de Dios contenidas en la palabra atraviesan todas las dificultades e impedimentos y se encuentran finalmente en la misericordia, paz y felicidad de los santos. Todo creyente, tómese en el sentido que se tome, tiene su torre de vigilancia, así como Habacuc. Y permítanme decir que es un empleo angelical levantarse y contemplar el consentimiento de los atributos de Dios, el cumplimiento de sus fines y nuestra propia felicidad en las obras de la providencia. Porque este es el mismo gozo de los ángeles y de los santos en el cielo, ver realizados los propósitos de Dios
y glorificados sus atributos en la misericordia y paz de la Iglesia. Libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 3 y 8. Y así como es agradable ver la armonía de los atributos de Dios, también es sumamente placentero contemplar la resurrección de nuestras propias oraciones y esperanzas como desde los muertos. Pues esto puede verse con frecuencia si observamos debidamente las obras de providencia hacia nosotros. Esperamos y oramos por ciertas misericordias para la Iglesia o para nosotros mismos, pero Dios demora el cumplimiento de nuestras esperanzas, suspende la respuesta a nuestras oraciones y parece decirnos: la visión es aún para el tiempo señalado, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Pero no tenemos paciencia para esperar el tiempo de la promesa. Nuestras esperanzas languidecen y mueren en el intervalo, y decimos con la Iglesia abatida: pereció mi esperanza en el Señor. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18. Pero cuán dulce y consolador es ver estas oraciones cumplidas después de que habíamos desistido de toda expectativa. ¿No podemos decir de ellas que son verdaderamente vida de entre los muertos? Así le ocurrió a David. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos. Mas tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 22. Él había dado por perdidas sus esperanzas y oraciones, pero vivió para ver el regreso consolador e inesperado de ellas. Y este mismo fue el caso de Job. Libro de Job, capítulo 6, versículo 11. Él había renunciado a toda expectativa de días mejores, y sin embargo, vivió para ver una resurrección de todos sus consuelos perdidos, y con ventaja. Piense usted cuánto debe haber afectado su alma aquel cambio y giro inesperado de la providencia. Sucede con nuestras esperanzas y oraciones como con nuestras limosnas. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Libro del Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. O como con Jacob, quien había renunciado a toda esperanza de volver a ver a su amado José, pero cuando una extraña e inesperada providencia le restauró aquella misericordia que él tenía por imposible, ¡oh, cuán arrebatador y conmovedor fue aquello! Libro de Génesis, capítulo 46, versículos 29 y 30. Qué placer tan transportador es ver grandes bendiciones y ventajas producidas para nosotros por la providencia a partir de aquellas mismas cosas que parecían amenazar nuestra ruina o miseria. Y sin embargo, observando debidamente los caminos de la providencia, podrán hallar para su singular consuelo que así sucede. Poco pensaba José que su traslado a Egipto había sido con miras a su exaltación allí. No obstante, vivió con gozo para verlo y con un corazón agradecido para reconocerlo. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5. Espere y observe, y hallará sin duda esa promesa obrando su camino a través de todas las providencias. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Cuántas veces han sido llevados ustedes a decir como David: bueno me es haber sido afligido? Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 71. Oh, qué diferencia hemos visto entre nuestras aflicciones cuando las encontramos por primera vez y cuando nos despedimos de ellas. Las recibimos con suspiros y lágrimas, pero nos separamos de ellas con gozo, bendiciendo a Dios por ellas como felices instrumentos de nuestro bien. Así nuestras temores y tristezas se tornan en alabanzas y cánticos de acción de gracias. Qué consuelo indecible es para un alma pobre, que no ve en sí sino pecado y vileza, ver al mismo tiempo el alto aprecio que el gran Dios tiene de él. Esto puede discernirse por una debida atención a la providencia.
porque allí ve uno la bondad y la misericordia siguiéndole todos los días de su vida. Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 6. Otros hombres persiguen el bien, y éste huye de ellos. Jamás pueden alcanzarlo. Pero la bondad y la misericordia siguen a los hijos de Dios, y ellos no pueden evitarlo ni huir de ello. La misericordia les persigue día tras día, y los alcanza aun cuando por su pecado se han apartado del camino. En todas las providencias que les acontecen, la bondad y la misericordia les siguen. Oh, con cuánto corazón derretido reflexionan a veces en estas cosas. Y no se desanimará la bondad de Dios de seguirme, a pesar de todos mis viles ultrajes y abusos de ella en misericordias pasadas. ¿Qué soy yo para que la misericordia me persiga así, cuando la venganza y la ira persiguen a otros tan buenos por naturaleza como yo? Ciertamente, esto demuestra el gran aprecio que Dios tiene de un hombre, cuando así lo sigue con providencias santificadas, ya sean consuelos o cruces, para su bien. Y esto es evidente por lo dicho en el libro de Job, capítulo 7, versículos 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y lo pruebes a cada momento? Sin duda, el pueblo de Dios es su tesoro, y por esto aparece que lo es, porque Él no aparta de ellos sus ojos. Libro de Job, capítulo 36, versículo 7. No digo que el favor y el aprecio de Dios hacia un hombre puedan concluirse solamente por sus providencias, pero las providencias santificadas pueden aclararlo mucho, y cuando lo hacen, no puede dejar de ser motivo de gozo extraordinario. Parte 3. El gozo, la fe y la confianza que nacen de observar la providencia. ¿Qué hay en todo este mundo que pueda dar a un alma tanto gozo y consuelo como hallarse a sí misma, por todas las cosas, impulsada y encaminada en su senda hacia el cielo? Y sin embargo, esto puede discernirse mediante una atenta consideración de los efectos y resultados de las providencias. Por adversos que parezcan a veces los vientos y mareas de la providencia para nosotros, nada hay más cierto que esto, que todos conspiran para apresurar a las almas santificadas hacia Dios y para prepararlas para la gloria. El apóstol Pablo sabía que tanto sus prisiones como las aflicciones añadidas a ellas habían de redundar, o, como la palabra griega apobesetai implica, finalmente terminar en su salvación. No es que, en sí mismas, sirvieran para tal propósito, sino que, como son gobernadas y determinadas hacia ese fin por medio de la oración de ustedes y de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Entonces, las aflicciones mismas se convierten en excelentes medios para promover la salvación. Y no hemos observado, con gozo, cómo aquellas mismas cosas que el sentido y la razón nos decían que eran contrarias a nuestra felicidad, han sido los instrumentos más benditos para promoverla. ¿Cómo ha bendecido Dios las cruces para mortificar la corrupción, las necesidades para matar nuestra liviandad y las desilusiones para desarraigar nuestro corazón del mundo? Oh, cuánto ignoramos lo provechosas que serán, en la revisión del pasado, aquellas cosas que fueron tan gravosas para el sentido presente. Les ruego consideren cuán poderoso medio es la debida observación de la providencia para vencer y suprimir el ateísmo natural que hay en nuestros corazones. Hay una semilla natural de ateísmo en los mejores corazones, y esta es muy alimentada por emitir juicios precipitados y erróneos sobre las obras de la providencia. Cuando vemos a los impíos prosperando en el mundo, y a los hombres piadosos aplastados y destruidos andando en integridad y justicia, esto puede tentarnos a pensar que no hay provecho alguno en la religión y que toda nuestra abnegación y piedad es poco más que un trabajo perdido. Así le sucedió al buen Asaf. He aquí, estos son los impíos, siempre desahogados, aumentan sus riquezas. Libro de los Salmos,
capítulo 73, versículo 12. ¿Y qué infiere la carne de esto? Nada menos que la falta de provecho de la santidad. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Versículo 13. Esta conclusión irreligiosa la quiso extraer la razón carnal a partir de la prosperidad externa de los impíos. Pero ahora, si observamos cuidadosamente las retribuciones señaladas de la providencia sobre muchos de ellos en esta vida, o sobre todos ellos en la vida venidera, ¡oh, qué plena confirmación es esto para nuestra fe! Jehová se ha dado a conocer en el juicio que ejecutó. Libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 16. El libro de los Salmos, capítulo 58, contiene la descripción de pecadores prodigiosos, cuya maldad es agravada por la deliberación con que pecan. Versículo 2. Por el hábito y costumbre en su pecado. Versículo 3. Y por su incorregibilidad y persistencia en él. Versículos 4 y 5. Allí se invoca la providencia de Dios para destruir su poder. Versículo 6. Ya sea por una consumición gradual e inadvertida. Versículos 7 y 8. O por un golpe repentino e inesperado. Versículo 9. ¿Y cuáles serán los efectos de tal providencia para los justos? Pues serán motivo de gozo. Versículo 10. Y de firme confirmación para su fe en Dios. De cierto hay Dios que juzga en la tierra. Versículo 11. Y por el contrario, cuán clara y convincentemente manifiestan aquellas providencias que demuestran el ser, la sabiduría, el poder, el amor y la fidelidad de Dios al sostener, preservar y librar a los justos en todos sus peligros, temores y dificultades. En estas cosas el Señor se muestra a su pueblo. Libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 1. Sí, se muestra a los ojos espirituales en las providencias tan claramente como el sol se manifiesta por sus propios rayos de luz. Y el resplandor de su luz fue como la luz del sol. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 3 y 4. Se habla allí de la salida del Señor para libertar a su pueblo de sus enemigos. Entonces tenía cuernos, es decir, rayos o haces, de poder y misericordia que salían de sus manos. Por manos se entienden sus administraciones y dispensaciones providenciales, y los cuernos que salían de ellas no son otra cosa que la gloriosa manifestación de sus atributos en aquellas providencias. ¿Cómo se dio a conocer Dios a su pueblo en aquella señalada liberación de Egipto? Libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 3. Entonces se les dio a conocer por su nombre Jehová, al dar ser, mediante su providencia, a las misericordias prometidas. Así también, cuando Cristo dé a su pueblo la última y más grande liberación del anticristo, se mostrará a su pueblo con una vestidura teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Su nombre era la Palabra de Dios antes, pero antes era la palabra que revelaba y manifestaba las promesas y verdades de Dios. Ahora será la palabra que las cumple y realiza. Porque cercano está tu nombre, por eso tus maravillas cuentan. Libro de los Salmos, capítulo 75, versículo 1. Pero más particularmente, traigamos esto a nuestra propia experiencia. Puede ser que a veces nos hallemos asaltados por pensamientos ateos. Somos tentados a pensar que Dios ha dejado todas las cosas aquí abajo al curso y dominio de la naturaleza, que nuestras oraciones no lo alcanzan. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 44. Que no atiende a los males que nos sobrevienen. Pero díganme, santos, ¿no tienen suficiente a mano para cerrar la boca a todas tales tentaciones? Oh, reflexionen sobre sus propias experiencias y pregunten solemnemente a sus corazones lo siguiente. ¿No han visto nunca al Dios Todopoderoso en las provisiones que ha hecho para ustedes y los suyos
en todo el camino que han recorrido? ¿Quién fue el que les proveyó todo lo necesario en todos sus aprietos? ¿No fue el Señor? Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 5. Consideren la constancia, oportunidad y en ocasiones la extraordinaria manera en que estas provisiones les fueron dadas, muchas veces en respuesta a la oración, y cierren los ojos si pueden ante la evidencia convincente de esta gran verdad. Él no aparta de los justos sus ojos. Libro de Job, capítulo 36, versículo 7. ¿No han discernido claramente el cuidado de Dios en su preservación de tantos y tan grandes peligros como han escapado y atravesado hasta ahora? ¿Cómo es que han sobrevivido a tantos peligros mortales, enfermedades, accidentes y designios de enemigos que buscaban arruinarlos? Presumo que para ustedes no hay duda de que el dedo mismo de Dios estuvo en todas estas cosas y que por su cuidado únicamente han sido preservados. Cuando Dios libró tan señaladamente a David de una enfermedad peligrosa y de las intrigas de enemigos contra él, dijo: «Por esto sé que me favoreces, porque mi enemigo no triunfa sobre mí». Libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 11. Él dedujo de tales protecciones graciosas el cuidado que Dios tenía de él. ¿No han discernido evidentemente la mano de Dios en los retornos y cumplimientos de sus oraciones? Nada puede ser más evidente para los hombres observadores. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y lo oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 4 al 6. Esta experiencia corre paralela con la de miles y decenas de miles de cristianos en el día de hoy. Ellos saben que tienen las peticiones que le han pedido. La misericordia lleva sobre sí misma la impronta y sello del deber, de modo que podemos decir: esta es la misericordia, la misma misericordia que tantas veces busqué delante de Dios. Oh, cuán satisfactorias y convincentes son estas cosas. ¿No han discernido claramente la mano del Señor en el dirigir y guiar sus caminos para su beneficio imprevisto? Cosas que ustedes jamás planearon para sí mismos han sido llevadas a cabo, y más allá de todo lo que pensaron. Muchas tales cosas tiene Dios, y ¿cuál de todos los santos no ha hallado aquella palabra: «Conozco, oh Señor, que el camino del hombre no es de sí mismo»? Libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Verificada por experiencia clara y contundente. Presumo que, si repasan las misericordias que hoy poseen, hallarán que 3 de cada 4, quizá 10 de cada 12, les fueron obradas así por el Señor. Oh, cuán satisfactorias, más allá de todo argumento en el mundo, son tales experiencias para mostrar que sí hay un Dios para quien su pueblo es sumamente precioso, un Dios que perfecciona todo lo que les concierne. Libro de los Salmos, capítulo 57, versículo 2. ¿No es plenamente convincente que hay un Dios que cuida de ustedes, dado que han hallado que en todas las tentaciones y dificultades de sus vidas, sus promesas han sido fielmente cumplidas en todas aquellas condiciones? Les apelo a ustedes mismos. ¿No han visto hecha realidad aquella promesa: «Estaré con él en la angustia»? Libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 15. Y aquella otra: «Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar». Primera Epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿No han sido estas promesas tan claramente cumplidas por la providencia ante sus ojos como el sol en pleno mediodía? ¿Qué lugar, pues, queda para las insinuaciones ateas en sus corazones? Gracias por acompañarme hoy en Clásicos Puritanos en Voz.
Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.